Muy bienvenidos, qué gusto tenerlos en esta nueva oportunidad que les tenemos preparados para ustedes acerca de todo lo que comprende la visa 482. Estos son sesiones especializadas creadas especialmente para ustedes, para que puedan prepararse y anticiparse previamente conforme a las actualizaciones vigentes para aquellos que están con visa temporal o con aquellos que están todavía con visa COVID, que todavía no las han actualizado, que están esperando otros cambios o no sé, no esperen para después cuando su proyecto o su futuro está en juego. En esta ocasión vamos a hablar acerca de todo lo que comprende tips y consejos para aplicar con éxito a esta visa 482, un camino excelente para que ustedes puedan extender su permanencia dentro del destino. Y pues antes de dar inicio, les dejamos nuevamente la recordatoria de que esta sesión es a nivel general. Por tanto, se les recomienda tomar una asesoría migratoria con uno de nuestros expertos para poder entrar en mis detalles, para verificar si pueden aplicar a estas o a qué otro tipo de visados o caminos están vigentes según su perfil para poder aplicar y no dejar vencer su sueño dentro del destino. En esta ocasión nos acompaña Jorge Robles, quien es uno de nuestros abogados agentes de migración, cuenta con una vasta experiencia y en ella pues cuenta con una experiencia muy grande en gestión de visas de 482 y por ende nos viene a contar un poco más acerca de todo lo que comprende este visado. Jorge, muy buenas tardes para ti, ¿cómo te acaba de ir? Hola, Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo gracias. Encantado de estar con ustedes para explicar a toda la audiencia las ventajas de la visa 482. Claro que sí, Jorge, somos todos tuyos. Cuéntanos. Listo, gracias. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es básicamente la visa 482. ¿Qué es una visa 482? Es una visa de trabajo. Una visa de trabajo que fue diseñada inicialmente para ayudar a los empleadores a em, conseguir staff que era difícil de encontrar en Australia. Entonces les permite a estos empleadores ofrecer patrocinios laborales a ciudadanos que son extranjeros, que tienen visas temporales, si es que es el caso de que estuviesen dentro de Australia, o de repente cualquier profesional que está fuera de Australia también es elegible para ser patrocinado por una compañía australiana. Eh, esta visa oficialmente se conoce o se llama Temporary Skill Shortage, TSS, si es que ustedes ven en páginas web de Australia, están leyendo con respecto a inmigración, ustedes encontrarán la TSS, es básicamente la visa 482. ¿No? Esta es una visa de trabajo temporal, ojo, es temporal, ¿no? Y que después de 2 años a la persona le permite ser elegible para un segundo sponsor por el mismo empleador, esta vez ya para una residencia permanente. Eh, Tiene una muy buena cantidad de ocupaciones, o sea, esto es basado en lista de ocupaciones. Existen más de 400 ocupaciones en sumadas todas las listas que tenemos. Entonces, hay una muy buena oportunidad para las personas que tienen visas temporales en Australia, por ejemplo, que son los principales eh, clientes, por decirlo de alguna manera, en este tipo de visas, ¿no? Son personas eh, eh, ahora voy a explicarles un poquito cómo es que la persona normalmente obtiene la 482 algunas personas se encuentran este tipo de visas un poco lejanas, ¿no? Pero eh, la experiencia a nosotros nos dice que cualquier persona puede obtener una visa 482 siempre y cuando cumpla con los requisitos. Es decir, hay gente que a veces me dicen, pero ¿cómo voy a obtener un sponsor si es que no tengo la posibilidad de trabajar a tiempo completo? Y justamente
es para eso, ¿no? Para que la persona pase de una visa de estudiante a una visa 482, que es una visa de trabajo. Ejemplo, una persona que viene aquí a Australia a estudiar y encuentra un trabajo en su ocupación. Si la persona encuentra un trabajo en su ocupación, eh, por las condiciones de la visa de estudiante solamente puede trabajar un máximo de 24 horas a la semana. Entonces, si es que el empleador necesita a esa persona y le dice, bueno, yo quiero que usted trabaje más horas, yo quiero que usted trabaje a tiempo completo. Entonces, con la ley, con la visa de estudiante no se puede. Entonces hay que hacer una visa de sponsor para que luego la persona cambie de visa de estudiante a visa de sponsor para que trabaje ya a tiempo completo. Y como les dije inicialmente, esta es una visa temporal y luego puede pasar a la visa de residencia permanente si la persona ha trabajado por al menos 2 años con este empleador, ¿no? Para pasar a la residencia permanente hay que trabajar 2 años con el mismo empleador. ¿Es posible cambiarse de empleador? Sí, pero hay que cambiar también el sponsor. Y una vez que se cambia el sponsor, la persona ya puede trabajar para ese nuevo empleador, pero sus 2 años empiezan de cero, ¿no? ¿Qué tipos de requisitos se necesita para este tipo de visa? Este es una visa de sponsor, este es una visa de trabajo, de patrocinio laboral, por lo tanto, sí o sí es obligatorio tener un empleador que quiere hacerle un sponsor a la persona. Entonces, em, el empleador normalmente tiene que hacer dos tipos de aplicaciones al Departamento de Home Affairs y el empleado o la persona que va a ser patrocinada necesita hacer una sola aplicación. En el caso del empleador, primero tiene que aplicar para llegar a ser sponsor. Básicamente, tiene que demostrar que su compañía está activamente y legalmente funcionando en Australia. Y el segundo proceso, la segunda aplicación es una nominación, en el cual tiene que demostrar el empleador que le va a pagar un salario justo a la persona que va a patrocinar, que no tiene ninguna información adversa, es decir, que no tiene ningún juicio con sus empleados, que no tiene de repente ninguna sanción por discriminar, etcétera, por faltar alguna ley laboral, etcétera. Tiene que demostrar también que este empleador ha hecho los esfuerzos para reclutar a un ciudadano australiano o un residente permanente y que como no ha tenido éxito, le ofrece la posición y le ofrece la posibilidad de sponsor a un ciudadano extranjero. Eh, Tiene que demostrar que sus finanzas como empresa son saludables, es decir, que tiene el dinero suficiente o los ingresos o el flujo de caja para pagarle el salario a esta persona y que la posición creada es una posición genuina y que no necesariamente se ha creado con la posibilidad de dar un beneficio migratorio a esa persona. Una de las, una de las aplicaciones que tiene que hacer el empleador es lo que llamamos el SBS, que es el Standard Business Sponsorship. Es una aplicación que tiene que ser aprobada primero para que el empleador pueda hacer sponsors. Como les dije inicialmente, tiene que demostrar que la compañía está funcionando, operando legalmente y activamente en Australia. Es decir, tiene que tener los documentos que legalmente ha sido constituida, pero además tiene que demostrar que está funcionando. O sea, porque mucha gente puede empezar un negocio en papeles, pero que no está funcionando. Entonces, eh, tiene que tener una estructura legal apropiada, no tiene que tener información adversa.
Esto de tamaño mínimo no está especificado en la legislación, sin embargo, obviamente van a mirar mucho el tamaño de la empresa. Cuanto la empresa es más grande, es más fácil argumentar que se puede necesitar a alguien. Eh, Cuando la compañía tiene uno, dos, tres eh, empleados, es más difícil, no quiero decir que es imposible, pero es más difícil demostrar que se necesita alguien. eh, en especial si es que estos trabajadores, la mayoría son estudiantes internacionales. Entonces, ahí, por ejemplo, el Departamento de Inmigración puede decir, bueno, esta compañía no tiene un compromiso con dar empleo a australianos y está básicamente eh, confiando sus operaciones en personas de otros países. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado de qué compañía puede ser elegible o no. En este caso, por ejemplo, los requisitos para visa 482 son bastante subjetivas, no es como el programa de migración calificada, que si la persona, por ejemplo, tiene un nivel de inglés competente de más de 6 en cada banda del IELTS y tiene cierto número de puntos, etcétera, no hay manera que el Departamento de Inmigración diga, no, no me parece que usted tenga los skills, ¿no? Simplemente ya tiene skill assessment, ya tiene inglés, ya tiene todo, ya tiene los puntos. ¿Es blanco o es negro? En el caso de las visas 482 hay mucha subjetividad, hay mucho, eh, no creo que la ocupación sea genuina, no creo que usted necesite esa persona, no creo que la posición creada vaya a eh, sea necesaria para el manejo de su negocio. O sea, esas cosas puede encontrar el empleador cuando aplique al Departamento de Inmigración cartas de rechazo con ese tipo de statements, ¿no? De frases. Entonces hay que tener cuidado cuando se aplica una visa de sponsor, porque eh, uno lo tiene que argumentar muy bien, muy bien. Eh, Tiene que ser un caso de negocio, ¿no? O sea que estamos vendiendo tanto, tenemos este mercado, para este año hemos crecido considerablemente, para este año estamos eh, eh, teniendo estos contratos y no tenemos la gente para eh, atender estos contratos y hemos puesto avisos en diferentes páginas web tratando de reclutar a alguien en esta ocupación y no hemos podido, por ejemplo. Ahí podría haber un caso fuerte consistente para recibir un sponsor, recibir una aprobación, por ejemplo, por parte del Departamento de Inmigración, ¿no? La nominación es la segunda etapa, la nominación una vez que ya se aprobó el SBS, la persona o la empresa ya puede hacer nominaciones. Entonces, la nominación normalmente tiene que seleccionar una ocupación. La ocupación tiene que estar en una lista de ocupaciones. Esta lista de ocupaciones a veces tienen caveats o condiciones, ¿correcto? Por ejemplo, hay una ocupación así de mi memoria que se llama Marketing Specialist o especialista en marketing, que dentro de los caveats o condiciones dice solamente es posible hacer un sponsor cuando la compañía tiene ventas anuales superiores a $1 millón. Es decir, por ejemplo, empresas que venden $400,000, $500,000 no es posible. Y que la persona, por ejemplo, tengan ciertas labores, por ejemplo, no tiene que estar en contacto directo con la gente, no tiene que promocionar el producto en frente de la gente, sino tiene que estar en un departamento de marketing haciendo la estrategia. Eh, otro tipo de caveats, por ejemplo, es para los chefs, para los cocineros, no puede ser patrocinado por un restaurante de comida rápida, por ejemplo. Tiene que ofrecer un servicio de cena.
no de cena, perdón, de comida, donde la persona se siente en la mesa, la persona eh, pueda ordenar del menú y después de un periodo de tiempo, unos 10 minutos, 15 minutos, les traigan la comida a la mesa. Em, por ejemplo, los comidas de comida rápida, los food courts que están en los centros comerciales, por ejemplo, que uno hace su cola y la comida ya está servida, prácticamente dice quiero eso, quiero el otro, y a uno le dan un, no sé, en un plato de plástico y uno se sienta en unas mesas que están compartidas por más de un restaurante en el centro comercial. Ese tipo de restaurante, por ejemplo, no puede hacer un sponsor a un chef, ¿no? O no puede hacer un sponsor a un cocinero. ¿Por qué? Porque no tiene un servicio de comida apropiada. Entonces, ¿esos son los caveats o esos son básicamente las condiciones? Obviamente, como les dije anteriormente, se tiene que hacer un business case, o sea, se tiene que vender el proyecto de nominación, el proyecto de sponsor al Departamento de Inmigración. ¿Por qué realmente es necesario eh, que se haga un sponsor con esta persona, ¿no? Se tiene que hacer lo que se llama el Labor Market Test, que es básicamente un proceso de publicación de avisos a nivel nacional en diferentes páginas web. Eh, por un mínimo de tiempo, 28 días mínimo, y donde esta posición está disponible para para ciudadanos australianos o residentes permanentes que quieran aplicar a esta posición. Esto es muy, muy exigente. Si es que esto no se da, simplemente se niega la visa o se niega la nominación, perdón. Hay que pagar un impuesto por parte del empleador. Este impuesto varía entre 1.200 y 1.800 por año, dependiendo de los ingresos anuales que tenga la compañía. Es decir, si por ejemplo una compañía es una empresa mediana, pequeña, que vende menos de 10 millones de dólares al año, ojo que son ventas, no son utilidades, ventas. Eh, y entonces si vende menos de 10 millones, está obligado a pagar $1.200 por año que quiere hacer un sponsor, sino por ejemplo esa compañía que es un restaurante, por decirlo de alguna manera, quiere hacer un sponsor a un chef y los ingresos son menores a 10 millones de dólares, tiene que pagar un levy, ¿no? El que se llama el Skill Australian Fund de $2.400, es decir, $1.200 por año. Por otro lado, por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo, de una minera que vende, pues, que factura mil millones de dólares, 800 millones de dólares, por ejemplo, está en el rubro de más de 10 millones de dólares y quiere traer un ingeniero mecánico, por ejemplo, de Sudamérica, ¿no? Entonces, en ese caso, ellos tendrían que pagar no 1.200, sino $1.800 por año. De repente quieren traer a un ingeniero mecánico por 4 años, entonces hay que multiplicar 1.800 por 4. Y eso es básicamente el Skill Australian Fund, que es un levy, es un impuesto que tiene que pagar obligatoriamente el empleador que quiere hacer un patrocinio. Y lo que les había comentado también, por ejemplo, hay un salario mínimo que ofrecer, o sea, el salario mínimo es 73.150, o sea, por ejemplo, eh, si el empleador ofrece una posición para el sponsor, tiene que estar este salario arriba del 73.150. Pero además también tiene que demostrarse que es un valor de mercado, ¿correcto? Es decir, por ejemplo, si se quiere contratar a un chef, de repente un salario está entre $75.000 más o menos, cumple con el requisito de que es un poquito arriba de 73.150, pero también el empleador, el restaurante, tiene que demostrar que a ese chef le están pagando lo que gana un chef en la ciudad donde tiene su restaurante. Por ejemplo, si el restaurante está en Adelaide, hay que averiguar cuánto es lo que pagan los empleadores, otros restaurantes a chefs en esa ciudad. Eh, este salario tiene que ser más o menos el salario básico. El súper aquí es básicamente lo que son el fondo privado de pensiones, ¿no?
El aplicante, por otro lado, o sea, hablamos al principio que tienen que ser tres aplicaciones, uno para hacer sponsor, que es el SBS, uno para hacer la nominación, para justificar que uno necesite esa posición, que está pagando el valor de mercado en el salario, que ha hecho los esfuerzos por reclutar a alguien, etcétera. Esa es la parte de la nominación. Y la tercera parte es la del aplicante. El aplicante tiene que demostrar un nivel de inglés mínimo, tiene que demostrar que tiene calificaciones relevantes a la ocupación y que tiene que tener al menos 2 años de experiencia laboral. Dicen que a partir de fin de año esto va a cambiar a un año. Si la persona, ojo que estos tipos de visas de patrocinio laboral no es obligatorio tener calificaciones formales. En esos casos, por ejemplo, le, cierto tipo de años, cierto tipo de número de años de experiencia laboral puede reemplazar la ausencia de calificaciones formales. Ejemplo, puede haber un chef, por ejemplo, que tenga mucha experiencia laboral, que nunca ha ido a un instituto, ¿no? Que nunca ha ido a un instituto, simplemente pues aprendió a cocinar, no sé, le enseñó a su mamá y de repente ha tenido éxito vendiendo comida y ya tenía un restaurante y él maneja la cocina. Entonces, si puede demostrar que tiene más de 3 años de experiencia laboral, ¿no? A tiempo completo, entonces suficiente para ser patrocinado, no tiene que tener la experiencia, perdón, las calificaciones formales. En algunos casos se necesita tener skill assessment. Skill assessment es básicamente eh, ir a una institución designada por el gobierno para que ellos certifiquen que la persona es el profesional que dice ser, ¿no? Ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, los mecánicos, ¿no? Las personas, personas que trabajan en construcción, ¿no? Lo que se llaman los carpenter, y que tienen ciertos pasaportes, tampoco para todos, ¿no? O sea, tienen que ir a un proceso de certificación o de validación de sus ocupaciones. Eso es requisito para hacer una aplicación válida a esta visa. ¿Qué es lo que se viene? Básicamente se va a cambiar un poco el tipo de caminos para ser sponsor, ¿no? Va a haber, por ejemplo, lo que se llama el Specialist Skills, que es básicamente, no va a haber lista de ocupaciones ahí, ¿no? Es decir, si por ejemplo viene una persona, y eso se habían quejado mucho los empleadores, ¿no? Que por ejemplo, que se veían, ellos estaban dispuestos a traer a alguien que era muy capaz, eh, para que venga a sus empresas una persona del extranjero. Sin embargo, la rigidez del sistema migratorio australiano, que tenía que la persona encajar en una ocupación que estaba en la lista, si no, no se podía traer. Entonces, parece que con esto se va a solucionar eso, porque no va a haber lista de ocupaciones siempre y cuando la empresa esté dispuesta a pagar más de $135,000 y el Departamento de Inmigración ofrece que va a ser muy rápida esta aprobación. Y la core skills, es decir, de skills eh, cuando se requiere los skills que están realmente en escasez aquí en Australia, va a ser muy similar a la visa 482 que estamos viendo, ¿no? Los salarios tienen que estar mayores a 73,150. Probablemente hay una lista de ocupaciones también que va a ser de repente ahora anunciada a fin de año. Y con respecto a los essential skills, esto sí no había y esta ha sido muy solicitada por ciertos empleadores porque dicen ellos, no solamente hay escasez de personas calificadas, también hay escasez de personas no calificadas o semicalificadas, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, personas que trabajan en aged care, normalmente una profesión calificada está definida como es una ocupación en la cual se necesita eh, estudiar al menos 2 años, ¿correcto? En el caso de aged care solamente se estudia 6 meses, por ejemplo, para cuidar a ancianos, pero entonces por eso que no está en la lista.
no se puede hacer sponsor a no ser que por la parte del labor agreement, que es un poco más complicado. Otras ocupaciones como por ejemplo profesionales, no sé, personas que trabajan en fábricas, en camiones, no sé. Estamos a la espera de qué se va a anunciar aquí, porque es un misterio hasta el momento. Esta visa da un paso a la residencia permanente definitivamente, después de 2 años, como les comenté. Bueno, todo proceso es diferente, esa es información general. Todos los casos se deberían empezar con una consulta migratoria definitivamente, ¿no? Cada caso es diferente al otro, entonces para ver si es elegible, la persona debería tomar una consulta. RC Migration tiene varios agentes de migración especializados en visas de migración calificada y visas de patrocinio laboral. Normalmente cuando el cliente viene con una posibilidad de sponsor, nosotros como parte del servicio le ofrecemos 15 minutos gratuitos al empleador para que pueda preguntar sobre las complejidades que involucra el hacer un sponsor, cuáles son las responsabilidades de la empresa, etcétera. Obviamente estos 15 minutos gratuitos son posteriores a la consulta pagada del cliente. Y bueno, ahí están los números telefónicos, los emails donde nos pueden contactar. Claro que sí, Jorge, de verdad, muchísimas gracias. Al igual, recordándoles que ustedes a través del botón que están viendo en sus pantallas o a través del número de WhatsApp que están viendo en este momento, van a poder contactar con nuestro equipo de bienvenida, solicitar mayor orientación, información general, de tal manera que les permita poder pasar al agendamiento de esta cita. Recuerden que tienen un 10% de descuento hasta el 16 de diciembre. Este lo podemos extender hasta el 20 de diciembre, entonces para que nos puedan escribir, contactar y posteriormente agendar. Jorge, muchísimas gracias por esta valiosa información y pues invitándolos a que puedan revisar nuestro canal de YouTube donde van a encontrar estas y más información acerca de todo lo que comprende ese paso tan importante de extender su visado con expertos. Jorge, muy buen día para ti. Muchísimas gracias. Gracias, Catherine. Encantado de haber estado con tu audiencia. Claro que sí. Que les vaya muy bien a todos. Este es el momento de abrirte a nuevas oportunidades y de definir tu visa para extender tu permanencia en Australia. De mano de expertos inicia hoy. Al participar de nuestro evento, recibes un 10% descuento en tu consulta migratoria. Solicita más información a través de WhatsApp o vía mail. RC Migration, más de 16 años cumpliendo tus sueños.